Oaxaca, uno de los estados largamente olvidados por el gobierno, ha sabido preservar la identidad de sus múltiples poblaciones a través del tiempo. Sus habitantes, repartidos desde los desiertos hasta las playas, son ejemplo de vitalidad y cultura, llevando su identidad visual a los rincones más alejados del mundo. Por estas razones, es que en la actualidad la frase pintura oaxaqueña se ha constituido en un género por sí mismo, poseedor de un estilo inconfundible. En gran medida, gracias a los pinceles de un artista en particular, que dejó su nombre escrito al lado de los grandes muralistas que lo precedieron. Esta es la historia de Rufino Tamayo. Rufino del Carmen Arellanes Tamayo nace en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México, en el año de 1899, y es registrado por error con su fecha de bautizo, es decir, el 25 de agosto, por lo que no sabemos exactamente el día de su nacimiento. Hijo de Florentina Tamayo Navarro, de oficio costurera, y Jesús Arellanes Saavedra, zapatero, ambos de ascendencia zapoteca, se separan tras la muerte de su segunda hija, lo que en palabras del futuro pintor marcó su niñez junto con la temprana muerte de su madre, víctima de tuberculosis. Establecido con su tía y luego con su abuelo hasta el año de 1909, en que el anciano fallece dejando a Rufino a cargo de sus tíos, quienes lo ingresan como monaguillo en la iglesia local, donde se aproxima a la música sacra y la pintura religiosa, que lo acompañará en su vida adulta. Al año siguiente emigran a la Ciudad de México, que fascina al muchacho por la arquitectura que considera majestuosa, y continúa sus estudios de primaria junto con sus primeras aproximaciones al dibujo. Aseguraría luego que a la edad de 11 años ya sabía que quería dedicarse a la pintura. Empieza a reproducir obras de autores famosos que copia de revistas, aunque su tía lo inscribe en una escuela de contabilidad para que se encargue del local de venta de frutas, propiedad familiar en el mercado de la Merced, pero abandona los estudios para ingresar como oyente en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahora Academia de San Carlos, a donde ingresa formalmente en 1917 bajo el nombre de Rufino Tamayo, donde participa de las huelgas contra los métodos academicistas, rompiendo varios moldes de yeso como protesta. Aunque fuera de ello, se podría decir que su vida estudiantil era más bien dedicada siendo alumno de Germán Gedovius, Saturnino Herrán y Roberto Montenegro, hasta que abandona la academia hacia 1920 con la intención de encontrar su propio lenguaje plástico. Ya octogenario, diría que el abandonar la escuela era un paso natural para un artista, una transición de la vida. De hecho, desconocemos si llegó a obtener algún título, pero es probable que no fuera así. Acude directamente al secretario de Educación, José Vasconcelos, quien le ofrece un empleo como dibujante etnográfico del Museo Nacional de Arqueología e Historia, copiando piezas prehispánicas y de arte popular, relacionándose con las formas secretas del arte mexicano. Sobre esta etapa diría: a todo lo hermoso que encontré en el museo le debo lo que he hecho de mi carrera. Fue la reafirmación de mi vocación. Aprende el método de dibujo de Adolphe Besmagort para enseñarlo en clases privadas y posteriormente en escuelas públicas, integrando el estilo de dibujo de Magort en su obra, como ejemplifica su Virgen de Guadalupe de 1926. Claramente, la obra de Tamayo buscaba distanciarse lo más posible de la figuración europea. Guiado por la revolución estética de los muralistas, la idea de un arte que retomara las verdaderas raíces del México prehispánico coincidía con la idea de Adolfo Best, quien proponía formas basadas en las líneas existentes en las ruinas prehispánicas. Sin embargo, Tamayo renegaría rápidamente del muralismo,
acusándolo de ser folclórico para extranjeros, más preocupado por la técnica y la estética que por el arte, lo que lo lleva a relacionarse con los grupos de arte-acción fuertemente criticados en ese momento. De hecho, a propósito de una muestra donde comparte muros con Rivera, el articulista Febronio Ortega señala: no hay derecho de colocar juntas obras de Diego y de ese necio pictórico conocido como Tamayo. Ignoraba, claro, que Rivera en persona había elogiado la obra del oaxaqueño en una exposición en el EMBA. Tamayo, presteza en la notación, sensibilidad y buena comprensión de los planos, muy pintor. Decidido a prescindir de la oficialidad y la crítica, renta un local para exponer en solitario en 1926, con presentación de Javier Villaurrutia, quien hace la hoja de sala de la exposición de sus 20 cuadros, que llaman la atención de la prensa y de algunos compradores, aunque no vende la totalidad de su trabajo. No podría decirse que fue un inicio brillante. Sin embargo, aportó al joven artista la confianza suficiente para renunciar a sus compromisos laborales y partir a Nueva York junto con el músico Carlos Chávez, con los ojos puestos en el sueño americano. Conoce a Miguel Covarrubias, quien residía en Estados Unidos, y tras una serie de entrevistas con personalidades locales, se le termina el dinero, por lo que recurre al crítico Walter Pech, que lo presenta con el dueño de la Weige Gallery, Erhard Weig, quien le ofrece una muestra individual, exhibiendo 39 piezas del pintor en 1926, siendo el segundo pintor mexicano en tener una participación individual, a pesar de que Pech manejaba obra de Rivera, Orozco, Siqueiros y Kahlo, una prueba tangible de la confianza que tenía en el muchacho. Los autorretratos que realizó en esa época enfatizaban su origen indígena, su piel morena y los penetrantes ojos oscuros típicos de la región. Cada obra era una declaración de identidad del artista. No quería, como Kahlo o Rivera, adaptarse al mercado local, sino establecer de inicio que era un mexicano pintando en Estados Unidos. En entrevista con Macedonio Garza dirá: mi propuesta era única gracias a mi temprana liberación del yugo de la academia, liberación que me permitió enfrentarme con el escollo de la técnica y la fecunda búsqueda interior en vez de las fórmulas huecas. Mi raza, tal vez mi propio terruño, fue y sigue siendo mi guía, mi maestro, mi única fuente de inspiración. La obra del indio mexicano, como le llamaba la prensa estadounidense, es reconocida como una propuesta original, lejos del estilo de Rivera, ya conocido en galerías y museos, asegurándole una segunda exposición al año siguiente. Pero hacia 1928 cae enfermo y sin dinero para tratarse, vuelve a México contrayendo fuertes deudas con amigos y la misma Galería Weige. Una vez en México se desempeña como maestro de pintura, intercalando la educación con exposiciones colectivas donde propone un enfoque de una pintura sin contenido político, distanciándose de la militancia adoptada por los muralistas, lo que le trae tanto simpatizantes como detractores en el gremio. Tamayo solía decir que la ideología contaminaba el arte y que nada bueno salía de hacer política con los pinceles. Esta opinión le vale la expulsión del Sindicato de Pintores en 1929 y se le niega cualquier participación en edificios relacionados con los sindicatos laboristas, a lo que responde declarándose partidario del arte puro. Ese mismo año es despedido de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde impartía clases de pintura, muy probablemente como respuesta a sus declaraciones políticas, aunque es recontratado un año después, cuando Diego Rivera asume la dirección del plantel, pero es despedido nuevamente junto con el propio Diego, obligado a renunciar por presiones políticas. A pesar de todos los problemas, Tamayo no se desanima. El 29 de octubre de ese mismo año, inaugura su primera muestra individual en una galería oficial, la Galería de Arte Moderno, en el actual Palacio de Bellas Artes, con 30 piezas entre pinturas y dibujos, convocando a poco más de 25,000 personas, según la prensa de la época. No era para menos.
Los conflictos posrevolucionarios, la guerra cristera y las pugnas internas empezaban a colmar la paciencia de los mexicanos, y la propuesta de Tamayo era como un soplo de aire fresco para desentenderse de la política. Para ese momento, Tamayo se hallaba en pareja con la también artista María Izquierdo, con quien tendría 3 hijos antes de divorciarse en 1933. Vuelve a Nueva York en 1931 para presentar una exposición en la John Levy Gallery junto con Joaquín Clausel, y si bien ambos reciben destacadas reseñas de la crítica local, la venta es prácticamente nula, por lo que se ven obligados a compartir un cuarto minúsculo en la urbe norteamericana. A su vuelta a México, trabaja como maestro de pintura en escuelas primarias y solicita se le comisione un mural en el Museo Nacional de Arqueología, aprovechando los contactos que tenía en el medio, consiguiendo el encargo que se viene abajo cuando la dirección no autoriza su propuesta por considerarla demasiado moderna, alejada de la figuración que requería el lugar. Se une a la denuncia de David Alfaro Siqueiros contra Diego Rivera, señalando que el guanajuatense es el único que aún recibe encargos oficiales, y como respuesta se les proporcionan muros a ambos pintores, otorgándoles las paredes de la Escuela Nacional de Música, a pocos pasos de la Academia de San Carlos. La obra es comparada con la de José Clemente Orozco y recibe críticas mayormente negativas, llegando a ser vandalizada por los alumnos del colegio. La cercanía a la escuela de música le permite conocer a Olga Flores Zárate, pianista con la que comienza una relación amistosa que, eventualmente, se convierte en noviazgo, por lo que pide el divorcio de María Izquierdo, con la que tiene una amarga ruptura reflejada en obras como Caballo viendo a la luna de 1934 o Autorretrato con desnudo del mismo año. Comienza una serie de retratos de Olga, y en contra de sus ideales juveniles, realiza pinturas con tema político, aprovechando el renovado gobierno de Lázaro Cárdenas, destacando el monumento a Juárez, el llamado de la Revolución, homenaje a Zapata y ritmo obrero, que le ganan la simpatía del oficialismo, consiguiéndole una exposición en la Galería de Arte Mexicano que empieza a representarlo. Se le concede una beca de $35 para viajar a Nueva York en representación de México para el Congreso de Artistas Americanos, lo que le permite vender obras que son enviadas desde el país, alargando su estancia por 2 años. El dinero comienza a fluir, sin embargo, Tamayo desconfiaba de las ventas como modo de vida, por lo que busca trabajar de manera estable como maestro de primaria, siendo contratado en el Colegio Dalton, una escuela reconocida por su enfoque moderno. Realiza diversas pinturas de caballete y expone junto a Marcel Duchamp y André Breton en la Galería Julien Levy. Vuelve a México para pintar un mural en el Museo de Antropología con el tema de la Revolución. Y sí, su ideal de pintura política había desaparecido, si bien con un estilo más moderno que no llega a terminar por falta de presupuesto. Lo que motiva la reacción del pintor, que publica una carta abierta a manera de protesta. Ningún futuro le espera a la pintura mexicana si sigue cumpliendo los caprichos de los líderes de la pintura del folclore. Decepcionado, vuelve junto con Olga a Nueva York, donde se le ofrece pintar para la galería de Valentin Dudensheim, complementando su salario como maestro. Participa en una exposición benéfica para las víctimas de la Guerra Civil Española, junto con el Guernica de Picasso, que le causa una viva impresión. Posteriormente diría: aquello era impresionante y conmovedor, porque los artistas desfilaban para ver el Guernica una y otra vez, como si estuvieran rezando. Asiste a la retrospectiva de Picasso en el MoMA en 1941 y exhibe en solitario en la Galería Valentine sin lograr una sola venta, para decepción del galerista, que insiste al año siguiente, seguro de la capacidad del mexicano. Hay que reconocer que Dudensheim estaba comprometido con Tamayo. Sin importar el descalabro de un año antes, acoge la obra más reciente del mexicano y pone toda la carne en el asador, invitando a funcionarios de los museos locales. Esta nueva exposición es un éxito. El MoMA adquiere Mujer con Piña y Animales. Acogido bajo su ala, participa en la magna exposición 20 siglos de arte mexicano,
siendo considerado uno de los artistas más importantes de la nueva generación americana, equiparándolo a los europeos, Balthus, Chagall, Matisse, Miró, incluso Picasso, con quienes se exhibe de manera itinerante. Se le encomiendan murales para el Smith College en Massachusetts, pero se le prohíbe trabajar en Estados Unidos al no poder comprobar su situación migratoria, lo que soluciona con un cargo oficial como observador de asuntos educacionales y artísticos en el extranjero, adscrito al Departamento de Bellas Artes de México. El nombramiento le salva el cuello, más o menos. El trabajar ilegalmente podía haber desembocado en su expulsión del país. Sin embargo, se ve obligado a pagar una cuantiosa multa junto con impuestos atrasados que dejan a la pareja en bancarrota. Y por si fuera poco, Olga contrae una enfermedad que termina con los exiguos ahorros del pintor. Menor de 45 años, quebrado, con una esposa enferma y un puesto diplomático que olía a improvisación política, Tamayo corría el riesgo de reclutamiento forzado para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1944, Octavio Paz visita San Francisco entrevistándose con el pintor, poniendo a su disposición su casa en San Miguel de Allende para aliviar un poco la presión sobre el artista y su esposa. Tamayo aprovecha el tiempo para crear una nueva serie a exhibirse en la Galería de Arte Mexicano en la capital del país, que inaugura paralelamente a una retrospectiva de su obra en Chicago en el año de 1946, consiguiendo una importante mención en un artículo de Clement Greenberg, defensor a ultranza del expresionismo americano. Aunque mayormente positiva, la crítica de Greenberg mencionaba que Tamayo, como otros pintores de la época, cometían el error de perseguir la expresividad y el énfasis emocional más allá de una coherencia de estilo que era clara en Pollock o Rothko, una clásica opinión de Greenberg. No obstante, la obra de Tamayo se vendió casi por completo a pesar del artículo, lo que vino a comprobar su solidez en el mercado norteamericano, llevando al pintor a animarse con fuertes declaraciones contra el arte mexicano, llamándolo decadente. En 1948, Bellas Artes celebra una gran retrospectiva con más de 82 obras que complementan el festejo por los 50 años del pintor, que marcó su partida de México a París, que había conocido un año antes. Para 1950, representa a México en la Bienal de Venecia, aunque pierde el premio del jurado frente a Matisse y Siqueiros, si bien la prensa internacional llama a su trabajo el relevo generacional del arte mexicano. Octavio Paz escribe su célebre ensayo Tamayo en la pintura mexicana, que acompaña múltiples muestras en Francia e Italia, señalando su transición a la pintura abstracta, en lo que él llamaba pintura nuclear, en búsqueda de una nueva fase de la pintura mexicana. Comienza su propia colección de arte popular y prehispánico buscando inspiración en lo folclórico que tanto había cuestionado en el pasado, y termina el mural transportable Homenaje a la raza india, seguido del mural El Hombre para el Museo de Arte de Dallas, Texas, y en 1953 presenta México Hoy para el Palacio de Bellas Artes, midiéndose con los tres grandes del muralismo mexicano. Los detractores de Tamayo se acumulaban, Rivera y Siqueiros, tal vez un poco opacados e indudablemente decepcionados por el uso de lo mexicano, que Tamayo había descalificado en el pasado y ahora parte integral de su obra, lo acusan de arte purista y mercenario, sin que el público internacional los tome en cuenta. Conoce a Matías Geritz, quien se vuelve cercano y le consigue una exposición en el recién fundado Museo El Eco, en la Ciudad de México. Es condecorado con la Legión de Honor y es invitado por la Universidad de Puerto Rico para realizar un mural hacia donde parte tras visitar a Diego Rivera, postrado por el cáncer que padecía desde años antes. Al respecto, Tamayo dirá: después de todas las discusiones que habíamos tenido, de repente, ahí los dos, solo había afecto. Rivera fallece el 24 de noviembre de 1957. A comienzos de 1960 es elegido miembro de la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos y expone en la Gallery One de Londres. Sobre el encarcelamiento de Siqueiros en México, declara su adherencia al capitalismo,
y descalifica a las izquierdas por considerarlas restrictivas de las libertades individuales, aunque lamenta la ceguera ideológica de Siqueiros. Visita Israel para crear obras destinadas al transatlántico Shalom, pero tras un accidente en el buque, sus dos pinturas, Israel ayer y hoy, son retiradas y se extravían en el transporte hasta la fecha actual. Es jurado en el primer Salón de Artistas Jóvenes, auspiciado por el INBA, resultando ganador Fernando García Ponce, provocando un conato de pleito que llega a los golpes y acusaciones cruzadas de la injerencia de la OEA y la CIA, que trataban de imponer el abstraccionismo para robar el mensaje social de la pintura mexicana, algo que, por cierto, era verdad. Con la intención de limar asperezas con los jóvenes figurativos, promueve el Salón Nacional Confrontación 66, donde daría cabida a todo tipo de expresión pictórica. Pero una vez más, el evento se descontrola llegando a los golpes entre seguidores de Siqueiros y Tamayo. El artista como luchador social, como el científico, necesita utopías, declara. Pero sus detractores señalan las múltiples incongruencias entre su trabajo y sus declaraciones, por lo que su reputación en el gremio se ve afectada, si bien su estatus de celebridad mundial blinda su trabajo frente al público en general. Para la década de los 70, los Tamayo intercalaban su tiempo entre Europa, Estados Unidos y su casa de Coyoacán, cerca de la célebre Casa Azul de Frida Kahlo, anunciando su intención de transformarla en un museo de arte internacional, para lo que comienzan su propia colección de arte moderno, asesorados por la Melbourne Gallery, obteniendo un presupuesto de 5 millones de pesos para el que sería el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Pero de nuevo, el gremio de pintores se opone al considerar que el oaxaqueño pretende construir su propio mausoleo a costa del erario público. A pesar de ello, un nuevo edificio será construido por orden directa del presidente José López Portillo, con la intención de albergar el Museo de Tamayo. Rechaza la Orden del Quetzal que le otorga el gobierno de Guatemala en protesta por la guerra en el país vecino, y para 1988, por instrucciones del presidente Miguel de la Madrid, se constituye una comisión nacional para celebrar 70 años de labor creativa, nombrando a Raquel Tibol coordinadora general del homenaje. Ese mismo año, se presenta otra retrospectiva de su trabajo en el Museo Reina Sofía en Madrid, a la que asiste Sinolga, quien se hallaba delicada de salud, y continúa su viaje a París y luego Moscú, invitado por la Unión de Pintores de la URSS, exhibiendo en la gran sala de la Casa Central del Pintor, en una muestra curada y museografiada por Raquel Tibol. En 1989 se somete a una cirugía de corazón que disminuye su ritmo de trabajo, aunque todavía es capaz de crear una serie de 10 litografías y tramitar la creación de la Fundación Olga y Rufino Tamayo al año siguiente. Viaja a Leningrado para inaugurar una exposición de su obra gráfica y luego a Berlín para dar una conferencia sobre su catálogo de obra completa publicado ese año. Es abrumador el ritmo de trabajo de Rufino Tamayo y llegaría a decir que la clave de su éxito no era sino el trabajo duro y la multiplicidad de proyectos que le impidieran caer en el ocio. Pero incluso para él, el sobreesfuerzo posterior a una cirugía a corazón abierto fue demasiado. Pinta su último cuadro, El muchacho del violín, y poco después de los festejos tras ser acreditado como miembro del Colegio Nacional, cae enfermo de lo que parece una gripe, agravándose hasta convertirse en una neumonía que le provoca un infarto, falleciendo el 24 de junio de 1991. 3 años después, fallecerá Olga Tamayo, víctima de un derrame cerebral. Polémico, contradictorio, beligerante, incluso conflictivo, la huella del arte de Tamayo no alcanza a dimensionar la fastuosa cantidad de obra que realizó en su vida, dando una imagen reconocible al arte mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Si acaso esta identidad visual se ha visto viciada por la sobreexplotación de la que ha sido objeto en tiempos recientes. Sin embargo, Tamayo nos deja una lección encomiable a través de su biografía: el no ceder, por complicado que parezca, frente a las calamidades de la vida, y continuar pese a todo en busca de ese sueño que sirva como faro hacia el futuro, y sobre todo que nunca es tarde para volver a intentarlo.
una, otra y otra vez, y tantas como sean necesarias, con tal de alcanzar ese objetivo, aun cuando parezca inalcanzable. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Les agradezco a los miembros del canal y a los patrons, y les recuerdo que sin su apoyo, este espacio simplemente no sería posible. Y si les gusta el trabajo que realizo en esta plataforma, pueden apoyarme con su super gracias, su super chat en las transmisiones en vivo, dando like y recomendando el contenido. Soy el Dr. Francisco Soriano. Manténganse extraordinarios y muy pronto nos volveremos a ver. Hasta luego a todos. Bye bye.